alrededores de la edad de 14 años. Muchas personas empiezan a pensar por sí mismas acerca de problemas filosóficos, acerca de lo que realmente existe, de si podemos saber algo, de si hay algo que sea realmente bueno o malo, de si nuestras vidas tienen significado, de si la muerte es el final. Se ha escrito sobre estos problemas por miles de años, pero la materia prima filosófica proviene directamente del mundo y de nuestra relación con él, no de los escritos del pasado. Esa es la razón por la cual tales problemas surgen una y otra vez en la cabeza de personas que no han leído acerca de ellos. Este libro es una introducción directa a 9 problemas filosóficos, cada uno de los cuales puede ser entendido por sí mismo, sin referencia a la historia del pensamiento. Ya. No discutiré hasta ahí. Sí, yo voy a seguir con la otra, ¿ya? Gracias. Así me descansó un poquito la garganta. No discutiré los grandes escritos filosóficos del pasado o el trasfondo cultural de esos escritos. El centro de la filosofía descansa en ciertas cuestiones que la mente humana reflexiva encuentra naturalmente enigmáticas. Y la mejor manera de empezar un estudio de la filosofía es pensar directamente sobre ellas. Una vez que uno haya hecho eso, se encontrará en una mejor posición para apreciar el trabajo de otros que han tratado de resolver los mismos problemas. La filosofía es diferente de la ciencia y de las matemáticas. A diferencia de la ciencia, no descansa en el experimento u observación, y a diferencia de las matemáticas, no tiene métodos de pruebas formales. La filosofía se hace simplemente haciendo preguntas, argumentando, poniendo a prueba ideas, pensando posibles argumentos en contra de ellas y preguntando cómo es que nuestros conceptos realmente funcionan. El principal interés de la filosofía es analizar y entender ideas muy comunes que usamos todos los días sin pensar sobre ellas. Un historiador podría preguntar qué sucedió en algún momento en el pasado, pero un filósofo preguntará ¿qué es el tiempo? Un matemático podría investigar las relaciones entre los números, pero un filósofo se preguntará ¿qué es un número? Un físico preguntará ¿de qué están hechos los átomos? ¿O qué explica la gravedad? Pero un filósofo preguntará ¿cómo podemos saber que hay algo fuera de nuestras mentes? Un psicólogo podría investigar cómo un niño aprende el lenguaje, pero un filósofo preguntará ¿qué hace que una palabra signifique algo? Cualquiera puede preguntarse si es bueno entrar a hurtadillas a ver una película sin pagar, pero un filósofo se preguntará ¿qué hace una acción buena o mala? No podríamos arreglárnosla en la vida sin dar por sentado las ideas de tiempo, número, conocimiento, lenguaje, correcto e incorrecto. En la filosofía, sin embargo, investigamos precisamente esas cosas. El objetivo es empujar un poco más hondo nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Obviamente esto no es fácil. Entre más básicas son las ideas que uno intenta investigar, son más escasas las herramientas con las que uno tiene que trabajar. No hay mucho que uno pueda asumir o dar por sentado. De este modo, la filosofía es una actividad en cierto grado desconcertante y pocos de sus resultados permanecen sin ser impugnados por largo tiempo. Bueno, este es un texto de Nagel de qué significa todo esto. Entonces, vamos a ver la pregunta que es ¿qué
¿En qué se diferencia la filosofía de otras disciplinas? Les voy a dar unos 3 minutitos para que contesten la pregunta y me la pueden decir la respuesta o la pueden escribir en el chat. ¿En qué se puede diferenciar, cierto, la filosofía de otras disciplinas? Según el texto y según lo que ustedes hayan podido también comprender en las clases. Ya, ¿cómo estamos? Pamela, Regina, ¿qué podrían responder
pregunta en qué se diferencia la filosofía de otras disciplinas. ¿Alguna cosa que haya podido sacar de él? Ya, por favor. La filosofía es indagar más allá de lo que ya sabemos y verlo de distintas formas, como preguntarse el por qué de algo se hace, qué significa realmente todo esto, por qué es todo, qué hay más allá, mientras que otras disciplinas se basan en un tema específico, basándose en argumentos y otras razones para hablar y entender de ello. Está bien, ¿cierto? La filosofía ven que, claro, que va más allá, digamos, a la profundidad, ¿cierto? Al inicio, indaga mucho más allá, va a los principios, ya no se queda solamente en la forma, sino que trata de profundizar siempre y buscar respuestas. Está bien, Pamela, sí. Eso es cierto, esa es la diferencia fundamental, y también podríamos decir que no deja de preguntarse por el principio de las cosas. Muy bien. Regina, ¿tienes alguna respuesta? Sí, como parecido. Ya. Distintos temas utilizando la razón y la lógica para analizarlos. En cambio, la otra disciplina se centra más en hechos y causas inmediatas. Perfecto, así es, ¿ya? Entonces ya por lo menos vimos una diferencia. Y también decirles que en principio la filosofía se ocupaba de todo el conocimiento, ¿ya? Pero más que nada quiere llegar, ¿cierto?, a las causas, ¿cierto? A las causas de todo lo que es, de todo lo que existe. Muy bien. Ya, ahora vamos a volver a la presentación, ya, y vamos a ver acá, vamos a hablar ahora de los dilemas éticos, ya. ¿Se acuerdan que la ética es parte de la filosofía, cierto? La ética dijimos que era una disciplina filosófica y el objeto de estudio de esta disciplina es la moral, es decir, los actos que nos conducen hacia el bien o hacia el mal. Ahora, dentro de la filosofía también, dentro de la ética, ¿cierto?, surgen situaciones en las que una persona debe elegir entre dos opciones, pero estas dos opciones son, por así decirlo, malas. Y esos son los llamados dilemas éticos. Dentro de esos dilemas éticos hay algunos bastante conocidos también, ¿ya? Entonces, en estas situaciones siempre nos encontramos que hay algo como intolerable, que no podemos elegir la una o la otra parte, ¿cierto?, porque las dos nos llevan o son moralmente incorrectas. Acá tenemos algunos ejemplos conocidos por todos. Por ejemplo, el dilema de Robin Hood. El dilema de Robin Hood es cuando Robin Hood robaba para darle a los pobres, pero robar se supone que es, o todos entendemos que es incorrecto, que es moralmente reprochable. Por lo tanto, ¿es correcto robar para ayudar a otros? Ese es un dilema ético. Hay otro que es el dilema, me acuerdo, por ejemplo, durante la época del gobierno militar en Chile, hubo lo que se llama el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ellos secuestraron al que era en ese momento el hijo del dueño del Mercurio. Lo secuestraron y finalmente pidieron un rescate. Y este rescate fue pagado. Y
hecho devolvieron a la persona sana y salva, sin tortura, sin nada, ¿sí? Pero el rescate que ellos pidieron fueron camiones de comida y materiales de construcción para ir a dejar a las poblaciones. Y aquí también tenemos un dilema ético, porque si bien, por ejemplo, el hecho de haber secuestrado a una persona está mal, todos sabemos que está mal, pero lo que ellos pidieron a cambio de liberarlo beneficiaba de alguna forma a otras personas. Eso también sería como el dilema de Robin Hood. Haces algo malo, pero para hacer algo bueno con otros. ¿Se entiende lo que es el dilema? Ya después vamos a ir al dilema del médico. El dilema del médico, también bien conocido, es cuando tiene que decidir si prolongar la vida de un paciente terminal o ayudarlo a morir dignamente. O en el caso también se da mucho, bueno, ya no tanto, pero de que los médicos deberían elegir entre salvar la vida de la madre o salvar la vida del bebé que estaba por nacer. También es un dilema ético, porque no podemos decir que una vida vale más que otra. Después tenemos el dilema del amigo. Cuando si un amigo comete un delito, yo lo sé, ¿qué debo hacer? ¿Debo denunciarlo porque no es moralmente correcto? ¿O debo protegerlo porque es mi amigo? A veces son cosas que es complicado, ¿cierto?, responder, porque cualquiera de las dos opciones no son tan buenas, ¿no? Porque si yo denuncio, mi amigo se va a ir preso, pero si yo lo protejo, yo soy el cómplice, ¿no? Yo sé que eso está mal. Después está el dilema del investigador. Aquí dice que un investigador descubre que los resultados de su propio estudio, son incorrectos, pero al publicarlos le va a dar prestigio y le va a dar dinero. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Se publica o no? Esos son los más conocidos de los ejemplos de dilemas éticos. Pero el que vamos a analizar ahora es no sé si lo conocen, ¿han escuchado hablar del dilema del tranvía? Ya, el dilema del tranvía habla de un tranvía que está descontrolado, un tranvía o un tren. Y se dirige el tranvía hacia una parte donde hay 5 personas atadas en la línea. Uno tiene la opción de desviar el tranvía hacia otra vía, pero en esa otra vía también hay una persona. ¿Qué harías? Esa es la pregunta. A ver, lo voy a poner acá. Esa es la imagen. Aquí va el tranvía, ¿cierto?, que va derecho a atropellar a 5 personas. Y ustedes en este caso están en esta posición y tienen la posibilidad de accionar una palanca, ¿cierto?, y desviar el tranvía hacia acá y matar solo a una persona. ¿Cierto? ¿Qué se hace ahí? Eso es un dilema porque si yo dejo que el tranvía atropelle, no estoy haciendo nada, solo lo dejo.
Entonces podríamos decir, pero mejor que muera uno a que mueran 5. Pero cuando yo hago que se desvíe hacia en definitiva, soy yo el que estoy matando a alguien, porque yo accioné la palanca. Pero se puede frenar su disparo. No tiene esa opción. Ah, no está esa opción. No está esa opción. La opción es o dejo que atropelle a los 5 o muevo la palanca y dejo que atropelle a uno. Ese es un dilema complicado. Hay un estudio que dice que el 90% de las personas optó por desviar el tren otro día para que solo matara a uno, diciendo, digamos, de que es mejor perder una vida que 5. Pero aquí lo que pasa es que aquí la diferencia está entre causar el mal y dejar que ocurra. Porque si yo no hago nada, podría no hacer nada, yo solo dejo que ocurra. Pero al accionar la palanca y matar a uno, soy yo la que estoy causando el mal. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, si decidimos pulsar el botón, como el 90% de personas lo hizo, según un estudio de Harvard, acudiríamos a la opción de causar el mal, con el argumento de salvar a 5 vidas, a diferencia de solo una. Mientras que si tomamos la decisión de no oprimir en la palanca o el botón, ¿cierto?, dejamos que el mal ocurra, pero no interferimos. Aquí se evalúa la moral de cada persona y se han hecho varias variantes de este dilema, y una de ellas dice, porque el 90% dice que la gente que desviarían, ¿cierto?, para atropellar aquí. Pero ¿qué pasa si esta persona es tu hijo? ¿Pensaríamos igual? ¿O por qué es claro? No, ¿cierto? ¿Estaríamos diciendo que la vida de un individuo vale más que la de los otros 5? ¿Ahí? Claro, salvaríamos al hijo, pero estarían muriendo 5 personas para salvar a uno. Es complicado, los dilemas éticos son complicados. Vamos a ver ahora para ir un poco terminando y después hacer unas preguntas cortitas, ya algunas teorías éticas. La primera es el utilitarismo, que podría ser el caso en el que acá salvamos a las 5 personas, ¿cierto? Este utilitarismo por John Stuart Mill es el más representante. Dice que el mayor bien por el mayor número, ¿no? Y en ese caso, claro, estaríamos salvándolo, digamos, un bien mayor es por sobre un bien menor, por así decirlo, ¿no? Acá también en el caso práctico se dice la distribución de vacunas en una pandemia. Tratamos de salvar a todo el mundo. Después hay más teorías éticas, pero vamos a ver estas 3 solamente. Después está la deontología, que dice que hay que actuar por deber, no por consecuencia, ¿ya?
decir, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque es lo correcto. No en base a las consecuencias que pueda tener, sino que solamente porque es correcto. Y aquí el ejemplo está, ¿cierto? Si yo voy a, como decíamos delante, de delatar a un amigo, sabemos que un amigo cometió un delito. Lo correcto es denunciarlo. Y esto por sobre, ¿cierto? Por sobre las consecuencias, porque, claro, se va a ir preso. Esa es la deontología, es como la moral más fuerte, o la moral más entera o más, es la moral más crítica. Y eso lo instruyó Immanuel Kant, un filósofo alemán, ¿cierto? Que dijo, claro, que había que actuar siempre por deber y no por consecuencia. Y después está la tercera, que es la de las virtudes, ¿no? Que más que nada tiene que ver, que lo plantea Aristóteles, que no basta por alguna forma de ser bueno, ¿no? Sino que hay que actuar con virtud, es decir, hacer lo bueno. Yo puedo tener mi pensamiento muy bueno, pero tengo que hacer todo lo que haga, lo debo hacer con bondad. Esas son al menos 3 teorías éticas. Ya hay bastantes más, pero estaríamos horas aquí. Ya, ahora vamos a hacer un ensayo chiquitito de solamente 3 preguntas. Vamos a hacer este ensayo. Ya. La primera pregunta, me escriben en el chat, por favor, la respuesta. Dice, lea atentamente el siguiente texto y responda. Tipo de pensamiento que se expresa a través de una historia o narración, en la que se representa en modo simbólico fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, emociones y formas de ver y explicar la realidad. El texto describe el pensamiento A, mítico, B, histórico, C, científico o D, filosófico. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál sería la alternativa correcta? A, B, C o D. La D dice Pamela. Regina, ¿se está saliendo? Ya. No es la D, Pamela, es la A. ¿Se acuerdan que cuando decíamos que la filosofía nace del paso del mito al logos, que antes todo se explicaba desde la mitología, desde el pensamiento mítico, ¿cierto? Y si había una tormenta, era el dios que se había enojado, ¿cierto? Había una historia, una narración para explicar las cosas.
tanto, esto se refiere al pensamiento mítico, ya, desde la mitología. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? La A. Perfecto. Vamos a ir a la otra. Ya, aquí está facilita. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones sería un ejemplo de respeto a la diversidad cultural? A, estamos viendo el respeto a la diversidad cultural. A, ignorar a los vecinos de otros países que han llegado a vivir en el barrio. B, descalificar a personas pertenecientes a pueblos originarios en el trabajo. C, practicar el compañerismo en el trabajo de las personas provenientes de otros países. Y D, afirmar que la diversidad de creencias solo genera dificultades entre las personas. ¿Cuál sería acá la correcta? Regina pone la C, ¿sí? ¿Y Pamela? Perdón, Pamela pone, pues sí, los dos la C. Está muy bien, ¿no? La C, esa estaba facilita. Pongo estas preguntas porque más o menos las preguntas con las que se van a encontrar también en el examen. Creo que esta la saqué de un examen del año pasado o antepasado. Ya, y vamos a la última, y aquí ya tienen que hablar o escribir un poquito, ¿ya? Dice, el cambio climático es una realidad en el mundo de hoy. Nos exige pensar en las consecuencias de nuestras decisiones cuando, por ejemplo, compramos algún producto. Menciona una situación donde se ejemplifique esta afirmación. Es decir, hablamos aquí de las consecuencias de nuestras decisiones cuando compramos algún producto en relación al cambio climático. ¿Qué podría ser un ejemplo ahí? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Con el cambio climático, la contaminación, ¿cierto? Cuando compramos algo, ¿qué puede afectar al cambio climático? El neumático, claro, ¿sí? Claro, porque todas esas cosas contaminan. Entonces yo tendría que tratar de, en lo posible, reutilizar y volver a comprar, ¿cierto? Los plásticos, claro. Pamela. Claro, muy contaminante, ¿cierto? Todo está perjudicando a nuestro planeta, está perjudicando, cambiando el clima, ¿cierto? Ayer había 28 grados en Santiago, no, 26 grados en Santiago, pero estamos en julio, y todas estas cosas que las hacemos nosotros como seres humanos, estamos recibiendo también las consecuencias, y las consecuencias que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que puedan venir más adelante, ¿ya? Así es. Ya, queridas, harto poquita las alumnas hoy día, pero agradable hacerles clase a ustedes. Ya nos van quedando poquitas clases y probablemente yo creo que voy a tener que recuperar también la clasecita que nos hice, pero ahí me voy a poner de acuerdo con la empresa, digamos, para ver qué día podemos recuperar. Mientras voy a tratar de ir haciendo siempre
en todas las clases a lo menos unas 3 preguntas a modo de ensayo para el examen, ¿ya? Y como les digo, muchas de estas preguntitas yo las voy sacando de algunas pruebas que se hicieron en otros años, porque la experiencia me dice que muchas preguntas se repiten. Así que es bueno que vayan haciendo este ejercicio también. Tengo una pruebita de ensayo también que se las voy a hacer llegar para que lo hagan ustedes tranquilas en sus casas, ya. Y la prueba el examen es de 18 preguntas, ya. Ustedes con 11 preguntas buenas están aprobando, ya. Así que ahora les voy a mandar en un rato más mañana un ensayo de 18 preguntas, ya, para que lo hagan y vayan viendo cómo les va. Ya, pues, y yo creo que estamos en la hora, sí, la media justa, así que nos vemos la próxima semana, ¿ya? Un abrazo para las dos. Gracias. Descanse. Igual, descansen. Buenas noches. Buenas noches.